Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Lo que acaban de ver es una nación sitiada, What you have just seen is a nation under siege, una nación prácticamente destruida. a nation that's almost been destroyed. Solamente el último año, millones de personas han salido a la calle en protesta. Just in the last year, millions of people have come out on the streets in protest. Manifestamos en contra de un régimen corrupto, un régimen que ha violado todos nuestros derechos humanos más básicos. We protest against a corrupt regime that has violated all of our basic human rights. Y nuestra demanda es simple. Queremos nada más y nada menos que libertad, We want nothing more and nothing less than freedom. con la liberación de todos los presos políticos, un cambio inmediato de gobierno a través de elecciones libres, We want the freedom for political prisoners and a change in government through free and fair elections. pero la respuesta del gobierno de Maduro o del régimen de Maduro ha sido violenta. But the response of Maduro and his regime has been violence. Nos han atacado con tanques, con cañones de agua, con bombas lacrimógenas, violencia. They've attacked us with tanks, with water cannons, with tear gas, more violence. Una fuerte represión que ha dejado miles de heridos y presos, This repression has left thousands injured and imprisoned, y cientos de ellos han muerto. and hundreds of them have died. Este soy yo. This is me. Yo toco el violín I por play la the paz, violin. I play the violin for peace, por la libertad. for freedom. Mi nombre es Wuilly Arteaga. Vengo de una familia muy humilde que me prohibió ir a la escuela. My name is Wuilly Arteaga. I come from a humble family, a family that prohibited me from going to school. Por eso tuve que aprender todo lo que sé por internet. That's why I had to use the internet to learn everything I know. Aprendí a tocar violín con videos de YouTube. I learned to play the violin by watching YouTube. A principios de este año, un compañero mío, Armando Cañizales, fue asesinado en una de estas protestas. At the start of this year, one of my colleagues, Armando Carrizales, was murdered in one of these protests this year. Él era miembro del sistema de orquesta y después que fue asesinado, aún todavía los directivos del sistema de orquesta seguían apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. He was a part of the El Sistema of orchestras. And even though he was murdered, the directors of El Sistema continue supporting the government of Maduro. Pero yo me rebelé y fui a tocar por él y por millones de venezolanos. But I continue playing for him and for millions of Venezuelans. Pero en respuesta fui atacado con gases lacrimógenos, con cañones de agua. Me golpearon con mi propio violín In response, the government has attacked me with tear gas, with water cannons. They even beat me with my own violin. y me arrestaron. And they arrested me. Y en la cárcel tuve que sufrir muchísimas cosas. I had to Tantos suffer many golpes things. con tubos de hierro que me dejaron sordo de mi oído derecho. I had to suffer many things in prison. They beat me so hard, even with a metal pipe, that they left me deaf in my right ear. Tuve que ver cómo violaban a una muchacha que estaba protestando conmigo. I had to watch how they raped a woman who was protesting with me, a young woman. Y no bastó con eso. Me quemaron el cabello con un encendedor. And that wasn't enough. They also burned my hair with a lighter. En comparación con algunos, yo la he tenido prácticamente fácil, porque muchos no salen de la cárcel, In sino que mueren. comparison with some of them, I have actually had it easy, because many of them have not even left the prison yet. Los asesinan. Some of them have been murdered. Por eso es que yo quiero que, por favor, todos se pongan en este momento la mano en el corazón. Todos. This is why I'd like to ask you, please, to put your hands on your heart. Y pidamos a Dios, y yo, con mucho cariño les pido a ustedes que estén con nosotros I'd like to ask God, and I'd like to ask you to please accompany us, para que Venezuela pueda ser libre pronto
para que no tengamos que seguir sufriendo esta situación, so that Venezuela can be free and not living this situation, para que la música nunca deje de sonar. and so that the music never stops playing. Venezuela, grité, hasta más no poder, resistir o correr sin mi vida perder, firme seguiré y así mismo confiar en que puede cambiar. Extendiendo mis brazos, regresan hermanos, queremos libertad. Queremos libertad.